Mire, mire cómo el Señor interviene, ¿no? Cómo el Señor se mete, eso. Cómo el Señor se mete, ¿no? Sin darse cuenta, Napoleón en la historia está haciendo un papel importante, y de ahí vino el despertar de la ciencia. Aunque dicen que el Renacimiento vino antes, no, para mí realmente el Renacimiento, y perdóneme que le diga, vino después del año 1798, porque Bolívar, que también era marrano, Bolívar era marrano, judío marrano, venía de familias prominentes de judíos españoles, marranos, de origen sefardita. Y los que ayudaron a Bolívar en uno de sus fracasos en Caracas, cuando hubo el terremoto y se fue a refugiar a las Antillas holandesas, a Curazao, todos los que le patrocinaron su gesta libertadora y lo financiaron fueron judíos marranos que estaban en Curazao para que hiciera él su gesta revolucionaria. ¿Cuántos aplauden al Señor? Estaba la mano de los judíos marranos ahí metida con Bolívar, ¿no? Y muchos de los que pelearon, que estuvieron al lado de él, ¿no?, eran judíos marranos. Y los antecesores que estuvieron por aquí, Ambrosio Alfinger, Nicolás de Federman, Pedro de Ojeda, Quesada, Sebastián de Belalcázar, Balboa, Américo Vespucio, todos eran judíos marranos. La primera ciudad, Santa Fe de Bogotá, se hicieron con 12 ranchitos en honor a las 12 tribus de Israel. ¿Me hago entender? ¿Cuántos aplauden al Señor? O sea que nosotros estamos ignorando la historia, porque hemos leído la historia al revés, ¿no? Toda la influencia de prosperidad en América está marcada por judíos marranos, judíos sefarditas. ¿Aló? Entonces, bueno, entonces sigamos aquí adelante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había ¿qué? Sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea que la bestia va a recuperar su poder, ¿sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a recuperar el poder civil? Y dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? O sea, el dragón nuevamente le dio fuerza. ¿Por qué? Porque en Europa se está formando una potencia grande, que es la Comunidad Económica Europea, y todo el poder económico y todo el poder militar prácticamente está orientado hacia Europa. Todo el mundo habla de una globalización, y uno de los que tiene que intervenir a última hora es la potencia más grande del mundo. Estados Unidos se tiene que alinear con su mamá. ¿Por qué su mamá, rabino? Porque Estados Unidos viene de los anglos. Escúcheme bien, cuando en 1798 la gran ramera estaba herida, una de sus hijas estaba naciendo como una potencia al otro lado de la tierra. Nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a ver cuál es el papel protagónico que va a tener Estados Unidos, que es hija también de la bestia, que es hijo del dragón. Porque cuando el imperio colapsa, uno de los que sale de ese imperio son los anglos. ¿Y para dónde? ¿Y quiénes fueron los que conquistaron América? La parte norte, los anglos, ¿no? Y la parte sur, los visigodos. Pero bueno, sigamos con la interpretación que tengo. Dice, en el verso 11 ahí de Apocalipsis capítulo 13, dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que la primera nace en Europa, en la bota itálica, pero pierde su poder político, ¿no? Precisamente en el año 1798, la bestia está sufriendo una herida mortal
en el otro lado del continente, aquí precisamente, vamos a ver, me van a perdonar, yo no soy muy buen dibujante, ¿no? Precisamente aquí, esta es Europa, ¿no? Ta, 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 ta. La primera bestia nace aquí en el agua, prácticamente en la bota itálica, ¿no? Que es la iglesia romana, el Vaticano, y viene montada precisamente encima del dragón, que es Roma, imperial, cuando cae. Pero ahora esta segunda bestia no está naciendo en el agua, sino que está naciendo ¿en dónde? En la tierra. Aquí en Boston, Massachusetts, está naciendo una potencia que se llama la Nueva Inglaterra. ¿Por qué la Nueva Inglaterra? Porque la vieja, ¿dónde está? Está injertada aquí en Europa y es un residuo de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, y también es una de las que se alía con la ramera. ¿Me están entendiendo? Cuando el dragón empieza a perseguir bastante aquí a los judíos, a los protestantes con la reforma, muchos emigran ¿hacia dónde? Hacia América, con la reforma y las persecuciones, la Inquisición. Y aquí los anglos forman una nación grande, fuerte y poderosa. ¿Cómo se llamó esa nación grande, fuerte y poderosa? Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en ese entonces no se llamaba Estados Unidos, sino Nueva ¿qué? Nueva Inglaterra, ¿sí o no? Eso más o menos fue en el año 1798. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham Lincoln? Todos ellos algunos eran judíos, marranos, otros eran masones, otros eran cristianos masones, otros eran católicos, en fin. Ahora, esa segunda bestia, dice la palabra, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como ¿qué? Dragón. ¿Qué fue lo que hizo poderosa esta nación? Diga que tenía un cuerno como ¿qué? Como de cordero. Diga conmigo el evangelio. ¿Cuál ha sido la nación más evangelizadora del mundo? Y que nació con principios morales bíblicos, Estados Unidos. Ese fue su poder, lo más impactante de esa nación cuando nació es que respetaban la libertad de culto, sus principios, su moral, su constitución se hizo en base a la Biblia. Pero dice la palabra que también es ¿qué? Dragón. ¿Por qué dragón? Por 2 sencillas razones. Primero, porque los que la fundan vienen de Europa. Y los anglos son el residuo de la cuarta bestia que cae, que es ¿qué? Roma imperial. Entonces, dice la palabra que comienzan hablando como cordero, pero posteriormente se transforman en dragón. ¿Por qué se transforman en dragón? Porque esta bestia recibe poder y autoridad nada menos que ¿de quién? Del dragón. Se hace mala, se hace perversa, se corrompe. Y hasta el día de hoy Estados Unidos, que fue una nación que comenzó con principios bíblicos, con principios, llámese cristianos, judíos, morales, Torá, en base a la Biblia, que fue su gran poder que la hizo grande, posteriormente se convierte en una nación perversa y se vuelve ¿qué? Dragón como el imperio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quién va a ser a lo último la aliada de acá, que la viene a auxiliar a última hora? Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene la bomba atómica, tiene la tecnología y tiene el poder de hacer descender fuego del cielo. ¿Quién es el poder? ¿Cuál es el poder de la nación que tiene, que por primera vez en la historia hizo descender fuego del cielo? Estados Unidos, cuando en 1944 le tiraron varias bombas a Nagasaki, Hiroshima, y la
¿1946 o 44? 46 o 45. 45. La volvieron un pedazo, entonces todo el mundo la respeta. Ahora, escúcheme bien, dice la palabra, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que toda la economía, todo el poder, toda la influencia de Estados Unidos a lo último se va a unir con lo que se llama el mercado común ¿qué? Europeo, y va a terminar de consolidar nuevamente el imperio romano, nuevamente reaparece al final de los tiempos. Pero escúcheme un momento. Esta segunda bestia, en esta segunda bestia está un mover que se llama el falso ¿qué? Profeta. Dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fueran muertos todos los que adoraran a la imagen y a la bestia. O sea, el poder papal va a coger fuerza nuevamente y va a poder, se va a globalizar, se va a globalizar la economía, se va a globalizar la religión, se va a globalizar el sector político, y van a elegir un hombre, un dignatario político y un dignatario religioso en el mundo. ¿Me hago entender? Entonces esto es lo que se llama globalización, que todo vuelve otra vez a estar ¿en dónde? Donde estuvo el imperio romano, en la bota itálica. Ahí va a estar centrado todo el poder y toda la economía del mundo. ¿Me hago entender? Y nuevamente la religión coge fuerza. Entonces dicen, bueno, para que los hombres, como el problema del hombre han sido los musulmanes, los judíos, los católicos, el hombre se está matando por religiones, hagamos un sistema ecuménico. Vamos a hacer que todas las religiones entren en paz. Y vamos a colocar un solo Mesías. ¿No? Entonces, aquí hay un misterio bien grande. Probablemente el último, una de las cosas que yo me pongo a pensar, esas son ya especulaciones mías. El último papa o es judío, el último papa que va a gestar ya lo último, o es judío o es norteamericano. Porque todavía no ha habido papa norteamericano. ¿Me hago entender? Entonces, iba a haber papa argentino en esta última. Entonces, yo puedo pensar acá, todavía no me atrevo a decirlo, pero es especulación mía hasta ahora, que el último papa puede tener dos opciones para influenciar al mundo fuertemente. Una, que sea judío, para poder influenciar bastante a los judíos que son escépticos y le causan rechazo al Vaticano, y para poderlos engañar. Y lo otro, que sea norteamericano el papa, para poder jalar a Estados Unidos. Y el último presidente de Estados Unidos va a ser un presidente antisemita. No va a querer para nada a Israel, y va a engañar a los judíos, y va a hacer que los judíos todos se metan en un conglomerado, en una globalización, y ahí se va a formar el problema. Dice la palabra que cuando venga paz y seguridad, vendrá destrucción ¿qué? Repentina. Pero aquí es donde está el falso profeta. ¿Por qué el falso profeta? Porque de aquí es donde han salido todas las hijas de la ramera. Los testigos de Jehová, los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos, los luteranos, los pentecostales, a ver qué más, los adventistas, ya los dije, los wesleyanos, los luteranos. ¿Dónde se radicaron? Aquí. ¿Y dónde exportaron el culto? Por todo el mundo. ¿Dónde han sucedido todos los avivamientos?
evangélicos y ecuménicos en Estados Unidos. O sea que en este país es donde habita el falso ¿qué? Profeta. O quiere decir, hermano, no me ofenda, quiere decir, porque yo me pongo en lugar de los que me están escuchando, ¿quiere decir usted, pastor, que la iglesia evangélica tiene el falso profeta? Lamentablemente sí. ¿Por qué lamentablemente sí? Porque la iglesia se ha corrompido. La iglesia ha perdido la santidad, ha perdido el respeto. Los líderes han caído en avaricia, los líderes se han vuelto ecuménicos. Y los grandes ministerios ricos que han salido de aquí protestantes son amigos de Roma y son ecuménicos. Ah, yo no lo sabía, pues sépalo. Y también lo otro, aquí en Estados Unidos se ha corrompido tanto el evangelio. Salimos de Roma y estamos regresando a Roma. No, porque esa es la ruta del diablo, ¿no? Estábamos en Jerusalén, nos mandaron para Roma, después para acá, para Estados Unidos. Y todo el evangelio, toda la doctrina de Asambleas de Dios, toda la doctrina evangélica es totalmente norteamericana. ¿Me hago entender? Entonces, aquí hay una gran luz que Yahweh nos está diciendo. Tenemos que salir, tenemos que convivir con ellos. Amén, tolerarlos, pero tenemos que salir de en medio de ellos. Porque estamos en una reforma. Estamos en una reforma profética, apostólica y en una restauración final. Porque vamos a salir totalmente de estos dos sistemas y vamos camino hacia ¿dónde? Hacia Jerusalén. Amén. ¿Cuántos le aplauden?